¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Todo está en los libros. Este es un programa bastante especial porque estoy con un invitado de lujo, uno de los escritores contemporáneos más importantes de España. Su nombre es José María Merino y voy a leer una pequeña semblanza. José María es patrono de honor de la Fundación de la Lengua Española. Fue presidente honorífico de la Fundación del Libro Infantil y Juvenil Leer León y fue elegido académico de la Real Academia Española en marzo de 2008, ocupando el sillón M. En el año 2009 fue nombrado hijo adoptivo de León. En 2005 el Ministerio de Cultura de Dinamarca lo nombró embajador de Hans Christian Andersen. Es académico correspondiente de la Academia Panameña de la Lengua y de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. En 2014 fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de León. En 2015 recibió la Medalla de Honor de la Asociación de Licenciados y Doctores Españoles en los Estados Unidos. En 2018 fue nombrado doctor honoris causa por San Luis University en el campus de Madrid y perteneció al patronato de la extinta Fundación Alexander Pushkin. Y esta tarde nos acompaña para hablar de su última novela, La novela posible, publicada por Alfaguara en el año 2021. José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, dentro de esta primavera tan extraña que se avecina, este invierno tan complicado, pues bueno, tengo la salud bien y sigo teniendo ganas de entrar en literatura. Claro. José María, me gustaría preguntarte precisamente de dónde te viene el gusto por la literatura. Bueno, pues yo creo que es una cosa familiar. Cuando yo era niño, porque yo ya tengo muchos años, pues la verdad es que eran los primeros años del franquismo, yo nací en el 41, y los libros, novelas, no verlas, se decía. Los libros estaban vistos, había mucha censura, se prohibían muchísimas lecturas, y bueno, en el sistema educativo en que yo estaba, pues la verdad es que nadie leía, había muy poca gente que leyese. Pero yo tuve la suerte de tener un padre que amaba los libros, que le parecía que el libro era la mejor riqueza que podía tener una familia, y en mi casa había muchos libros. Y incluso mi padre conseguía que llegasen libros que estaban incluso prohibidos allí, porque a través de algún librero llegaban libros, en fin, censurados o prohibidos. Y me gustó mucho leer, ya desde niño, desde muy pequeñito, pues no sé, recuerdo con fascinación mis primeras novelas fueron Heidi de Johanna Spyri, que conservo además la edición primera con los dibujos de los primeros dibujos que luego sirvieron para en fin, para esos dibujos animados que se hicieron en Japón, ¿no? La Isla del Tesoro, las aventuras de Tom Sawyer, de Huckleberry Finn, todo ese tipo de novelas a mí me fascinaba, me encantaba. Y fui lector, luego descubrí a Poe, descubrí, en fin, a un montón a Becker, a doña Emilia Pardo Bazán, a Galdós, a los grandes del 19, y fui un lector, bueno, realmente ambicioso desde muy pronto. Se dice que los libros que más nos marcan en nuestra vida son los que leímos en la niñez. ¿Está usted de acuerdo con eso? Hombre, yo creo que por lo menos si son interesantes, definen aspectos que nos van a interesar mucho. Porque yo cuando Mm. hablo de Heidi, la gente me mira como diciendo, ¿pero qué dice este tío? Ahí descubrí el paraíso perdido, que es el arquetipo que está en el fondo de Heidi. Pero es que cuando de muchacho, muy joven, me hacían leer el Quijote, a mí el Quijote yo no entendía, no quería el Quijote. Mi padre era un amante del Quijote y aquí en mi despacho tengo cuadritos del quijotescos que se trajo, lo que me traje. Y claro, aquel héroe que perdía siempre, que no ganaba ni una sola batalla, que era, yo decía, pero ¿cómo mi padre puede ver un héroe aquí, no? Pero yo, sin embargo, en la Vuelta al Mundo en 80 días, había visto el arquetipo quijotesco. En Huckleberry Finn está el arquetipo quijotesco. Es decir, esos primeros libros, si son interesantes, en la Isla del Tesoro, pues es un maravilloso arquetipo para la búsqueda del vellocino de oro.
O sea, los grandes arquetipos están en todos los buenos libros. Y eso, Claro. pues, qué duda cabe que lo está filtrándose en tu imaginación y en tu personalidad, ¿no? Y la literatura española, pues, nos ha dado grandes arquetipos, como ya mencionó usted al Quijote, la Celestina, Lazarillo, Don Juan. Pues sí, yo creo que en el panorama español del siglo de oro hay una riqueza asombrosa, ¿no? Pero sobre todo el Quijote. El Quijote es esa Claro, novela inmortal que yo, claro, cuando la leía por primera vez, yo siempre digo que para leer el Quijote por primera vez tienes que haber descubierto la melancolía. El Quijote no es un libro de humor, es un libro de humor, pero hay una cantidad de cosas tremendas detrás. Cuando leí la primera vez me fascinó. Y luego la he ido leyendo recurrentemente y siempre me dice algo nuevo. claro. Siempre le encuentro un matiz a Don Quijote o un matiz a Sancho. Hombre, en este momento político que vivimos, ojalá nuestros gobernantes fuesen como Sancho Panza, porque ese tonto, inculto, inepto, etcétera, cuando se pone a gobernar, pues tiene un sentido común asombroso y toma decisiones verdaderamente inteligentes, ¿no? Yo creo Claro. que en el Quijote hay, bueno, por supuesto, sin faltar a todos los grandes de la época, que muchos también releo, etcétera, pero el Quijote es una novela inmortal y que sigue viva, que la vuelves a leer y dices, pero bueno, qué belleza, qué gozo, qué bien, qué bien perfilado está esto, en fin. José María, me gustaría preguntarle a qué se dedicaban sus padres. Bueno, mi padre era abogado Mm, y además era un hombre que había sido siempre liberal, diríamos, en este momento diríamos socialdemócrata, ¿no? Y que, bueno, en la guerra era muy joven y gracias a eso no lo fusilaron, pero tuvo muchos problemas, o sea, mi padre. Y se escapó a Galicia, donde tenía unos amigos, para que lo ayudasen y tal. Y bueno, luego tuvo que hacer la mili y la hizo en el franquismo, en Segovia. Y esas cosas sirvieron para que no lo fusilasen. Pero yo todavía recuerdo, mi padre recibía muchos panfletos por correo de, en fin, de la gente antifranquista y cada mes o así venía la policía a registrar la casa. Por eso mi padre cuando recibía los panfletos iba a la policía, se quedaba con unos poquitos, iba a la policía a entregarlos para que no mm. viniesen a registrarnos la casa, ¿no? Y bueno, fue una época bastante oscura y siniestra, pero luego, bueno, pues como ya tengo muchos años, he visto de todo en la vida, ¿no? Claro. Usted también es abogado, ¿verdad? Bueno, yo me licencié en Derecho, pero nunca Mm, ejercí. O sea, mi padre ejerció, yo hice Derecho, hice unas oposiciones a lo que se llamaba funcionario técnico de Administración Civil, trabajé unos cuantos años en materia de educación, precisamente, de gestión de centros, bueno, etcétera. Y luego cuando ya tuve una cierta edad, porque había empezado a escribir y me interesaba seguir escribiendo, pues lo dejé, pedí la excedencia y me dediqué solo a la literatura. ¿Hay relación entre el derecho y la literatura? Pienso, por ejemplo, en la veneración por la palabra escrita que nos viene del derecho romano. ¿Usted cree que hay relación entre ejercer el derecho y escribir literatura? Mire, me asombra la cantidad de amigos escritores que son licenciados en Derecho. Claro, Me asombra. Tal vez de los que se licencian en filología van más a la investigación filológica, a la semántica, a todo este mundo, ¿no? Pero es que así es es. curioso porque ahora, fíjese, estoy pensando en dos amigos míos, Luis Mateo Díez y Juan Pedro Aparicio, y entre los tres además hemos recuperado el llamado finlandón, etcétera. Bueno, pues los tres somos licenciados en Derecho. Es sorprendente, ¿no? Es sorprendente. Claro. Y Usted ha trabajado, pues, la narrativa, ha trabajado la poesía, diversos géneros. ¿En cuál área se siente mejor y por qué? mire, a mí la poesía me encantó y me encanta, ¿eh? Ujú. Pero un día la poesía, hay gente que haciéndome una entrevista me dice, bueno, usted dejó la poesía porque la prosa da mucho más dinero. Y dije yo, no, es que la poesía me dejó, me abandonó un buen día. No, yo no era capaz de construir un poema. Luego he descubierto que incluso mi poesía tiende mucho a lo narrativo. Lo mío era la Mm. narrativa, ¿eh?
Yo incluso tengo una hija, Ana Merino, que Sí, aparte de ser novelista, es poeta y autora teatral, que digo, bueno, Ana, porque eso ya no soy capaz de entrar en el teatro. Pero, que tuve la oportunidad de entrevistarla aquí hace un par de meses. ah, muy bien. Pues mire, debe estar llegando a Estados Unidos en este momento, porque ha estado aquí unos cuantos días y está regresando a Iowa, que es donde está de profesora, ¿no? Claro. Bueno, pues ya le digo, ¿no? La poesía me abandonó. Ahora, de vez en cuando hay una fiesta con compañeros o alguna cosa, escribo un soneto un poco en broma, burlesco. Me encanta volver a jugar con el soneto, ¿no? Claro. Pero la narrativa era lo mío y sobre todo, vamos, el cuento y la novela alternados, ¿no? Bueno, mencionó el soneto. ¿Por qué cree usted que el soneto sigue siendo la forma, pues quizás más tradicional de la poesía? Hombre, porque el soneto tiene un fascinante encanto y es como, es una pieza casi material que tienes que construirla exactamente. Tienen que ser los 14, no, los 4 y 4, 8 y 6, sí, los 14 versos en decasílabos, tienen que rimar de una manera determinada y tiene una gracia un poco material, de juego material, ¿no? De juego de imaginación. Y por eso yo cuando hago, que son sonetos burlescos, generalmente, pero cuando los hago, me gusta el soneto. O sea, y Claro. además es una especie de ejercicio mental, ¿no? Vamos a ver cómo construyo un soneto dedicado a fulanito, a fulanita o a no sé quién, en fin, o dedicado a esta situación de no sé qué. Pero no los publico, son privados. ¿Está usted más cerca de Quevedo que de Góngora? Bueno, a mí me gustan los dos, es decir, ojo, cada uno en lo suyo, ¿no? Porque Claro. Quevedo tiene también algún soneto extraño y misterioso, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta. Un soneto bien acabado me parece que a pesar del tiempo, etcétera, sigue siendo algo muy moderno y capaz de decir cosas divertidas, interesantes en este momento. Ahora, yo no era sonetista, ¿eh? Yo cuando escribí poemas, yo no era un poeta libre y un poeta moderno. Yo he redescubierto como juego el soneto cuando ya todo eso es pasado, ¿no? Claro. Esta pregunta se la hice también precisamente a su hija Ana, porque yo sé que usted también ha trabajado la literatura infantil. ¿Es difícil escribir literatura infantil? Bueno, pues yo creo que sí. Yo creo que es difícil porque hay que ponerse en ese lugar de ese jovencísimo lector. Y para eso es bueno haber sido lector desde niño. Yo creo que para eso es bueno, ¿no? Por ejemplo, yo últimamente he sacado un libro hace unos días que se llama En el país de Lindabrina y Ratón Pérez, que está dedicado a mi nieta Ana, que cumplió el septiembre pasado 7 años y se le cayó el primer diente. Y yo me apetecía un libro sobre el ratón Pérez, que por lo menos en España y en varias culturas europeas es el que nos trae un regalo si dejamos el primer diente debajo de la almohada, ¿no? Claro, Y luego esto ha estado, yo creo, en todas las culturas, porque ha debido ser muy misterioso para el Homo sapiens que un día de pronto se caiga un diente. ¿No? Bueno, y entonces dije, voy a escribirle a Ana una novelita sobre el asunto, ¿no? Y bueno, entré en ello y ahí está. Todavía está leyéndola, ¿eh? Porque aunque es una novela de 100 páginas, claro, a esa edad puede durar mucho tiempo. Pero hay que claro, calcular muy bien la mirada lectora. Por eso no me parece tan fácil escribir literatura infantil. claro. Y mantener pues una actitud pueril siempre, ¿verdad? De asombro ante la vida. Claro, claro, efectivamente. Bueno, usted también ha cultivado bastante la novela histórica y antes de entrar precisamente a su libro, a la novela posible, me gustaría preguntarle cuáles aspectos de la historia son los que más le interesan y por qué, y si siente alguna atracción por algún periodo histórico en particular. Bueno, desde luego para mí el siglo de oro es mi episodio, un episodio que ojalá lo volviésemos a vivir ya con todo lo que tenemos, con la democracia, etcétera, etcétera, porque estamos
en un mundo que parece que está volviendo a la Edad Media, lo digo sinceramente. O sea, no veo que avance como... Y la verdad es que coincidió mi descubrimiento del Siglo de Oro con mi descubrimiento de América. Ya sé que no fui el primero, pero en los años 70, cuando estaba colaborando en el Ministerio de Educación, colaboré con UNESCO en unos programas en Centroamérica, y descubrí Centroamérica y Panamá y México, y bueno, me fascinó totalmente. Encontrar mi lengua, el español, con esas músicas americanas, que es maravilloso, ¿no? Cómo lo hablan en México, cómo lo hablan en Centroamérica, cómo lo hablan en Argentina, me pareció maravilloso. La riqueza léxica, que es asombrosa, ¿no? Y luego, hombre, lo que queda efectivamente de lo español por allí, o sea, los españoles llegamos allí, bueno, como los romanos llegaron a España, para quedarse. Claro. Y luego, pues todo eso despertó en mí el interés por el pasado, es decir, empecé a leer a los cronistas de Indias, que son formidables y hay cosas interesantísimas, y dándole vueltas, un buen día pensé, caramba, estaría bien una novela juvenil de aventuras en el que el protagonista fuese alguien relacionado con América y con los años del Siglo de Oro. Y pensé, un joven mestizo, y ahora estoy encantado de haber descubierto eso, porque los reyes católicos establecieron oficialmente el matrimonio mixto. En eso yo estoy orgullosísimo de ese papel que tuvo España en la historia de la humanidad, ¿no? O sea, hace ya tantos siglos, el haber declarado, vamos, no autorizado, sino establecido el matrimonio mixto. Y yo pensé, hombre, un mestizo. Y creé ese joven, en fin, ese joven aventurero que está implicado en historias de la conquista, etcétera, etcétera. Y bueno, a partir de ahí seguí profundizando y de pronto descubrí en un libro que además tengo aquí, que heredé de mi padre, un libro de doña Oliva Sabuco de Nantes, la filosofía de la naturaleza, que es un libro increíble porque es de 1590 y tantos, yo tengo la cuarta edición de 1728, y doña Oliva dice que hay que respirar aire puro, que no hay que abusar de la comida ni de la bebida, que hay que hacer ejercicio. Bueno, y entonces escribí una novela sobre ella. Y luego otro personaje que me fascinó fue una mujer de la época de Felipe II, que era una soñadora, que, en fin, Lucrecia de León. Hombre, ya tengo la segunda mujer del Siglo de Oro. Y además eso me permitió investigar, por ejemplo, en el caso de Oliva Sabuco, entré en el archivo histórico y me hubiera quedado a vivir allí, porque los procesos inquisitoriales están, todos los papeles que usted se pueda imaginar, todo está allí, todo. Se queda uno fascinado, ¿no? Incluso uno ve cómo los papelitos que se mandaba la gente, que dejaban en un sitio para que la gente, un amigo lo recogiese y lo leyese, cosas tal, y en el reverso siempre hay trozos de poemas, o sea, la gente escribía poesía continuamente, ¿no? Bueno, y por eso el Siglo de Oro es una época que me ha interesado muchísimo. Claro. Y José María, esta tu última novela, o quizás última novela publicada, la novela Posible, valga la redundancia, me ha gustado muchísimo. Me gustaría preguntarte cómo nace este trabajo. Pues este trabajo es curioso porque, como pasa con la literatura, hay una serie de... Yo siempre me gusta decir, tengo un personaje llamado Profesor Souto que dice, la realidad no necesita ser verosímil. Y efectivamente, Mm. vivimos la realidad, pasan cosas, pero si la novela, la narrativa, aunque sea fantástica, tiene que ser verosímil. O sea, Claro. tienes que conseguir que la persona que lee ese texto, bueno, lo acepte y suspenda la incredulidad porque le convence, etcétera, ¿no? Y en este caso, pues eh, yo tenía la idea de buscar una tercera mujer para cerrar la tríada, porque a mi edad no sé si ya escribiré la cuarta, la tercera mujer del Siglo de Oro. Hace un par de años, o tal vez más, antes de la pandemia, hicieron aquí el Museo del Prado, una estupenda exposición sobre Sofonisba Anguissola y Ujú. Lavinia Fontana, dos grandes pintoras del Renacimiento, del Siglo de Oro.
Entonces, bueno, yo salí encantado, sobre todo como sofonisba, porque se descubrió que algunos cuadros que parecen, en fin, que ya estamos hartos de verlos y son como inmortales, de Pantoja de la Cruz, de pintores de la época de Felipe II, resulta que no son de ellos, son de Sofonisba Anguissola. Y yo dije, pero bueno, ¿y esta mujer? Bueno, me cargué de libros sobre ella, de biografías, libros de referencia histórica y tal, y pensé, yo creo que Sofonisba va a ser mi tercer personaje de mis personajes del siglo de oro. Y llegó, pues eso, el confinamiento, la pandemia, esta plaga terrible que no sé si nos hemos quitado de encima, no lo sé, porque cada día hablan de cosas nuevas, ¿no? Y en el confinamiento le di vueltas y pensé, hombre, no estaría mal. Y además en el confinamiento, yo lo digo en la novela, pues lo que hice fue releer mucho, tomar notas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hacer ejercicio aquí en casa, recorriendo la casa cientos de veces. Luego, cuando ya pudimos salir a la calle, descubrí que vivo en un barrio delicioso que no sabía que era tan interesante. Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, entonces, pues eso, pensé, pues hombre, voy a escribir una novela sobre Sofonisba, y luego pensé, y no estaría mal mezclarla con otras cosas, no estaría mal hacer, y es cuando diseñé, digamos, la novela posible, por eso la llamo, es como un guiño a quien la lea, esto puede ser una novela, no lo sé, y saqué la biografía de Sofonisba, un poco lo que me pasaba a mí en confinamiento, Mm. con cuentos que se me ocurrían, que se intercalaban, y una tercera historia en la cual quiero sacar, digamos, el contrapeso de Sofonisba, un estupendo pintor que en lugar de ser un maravilloso personaje, es un abominable personaje, ¿no? Bueno, a eso jugué. ¿Quién fue Sofonisba Anguissola y qué importancia tuvo para las artes españolas? Bueno, mire, yo no sé si tuvo importancia para las artes españolas, pero Mm. los cuadros que se conservan de ella, vamos, son inmortales y se han mantenido. Felipe II, que tuvo una gran virtud, que fue su gusto por la cultura y por la pintura. Yo nunca me cayó bien Felipe II, pero lo descubrí hace años. Descubrí esa faceta de Felipe II desde la perspectiva artística, del gusto por la creación artística, cómo educó a sus hijas. Ni un padre del siglo XXI tal vez eduque a sus hijas como él, cómo las hizo tener cultura, conocer cosas en el mundo del arte, en el mundo de la pintura, cómo les traía las cosas más raras que llegaban de Indias a España, se las regalaba a las hijas para que supiesen lo que era un monito tití, lo que era, en fin, es un tipo muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, pues Sofonisba, hombre, no sé si ha influido. Yo creo que hay dos pintores que estuvieron totalmente fascinados por ellas, que fueron Rubens y Anton van Dyck. Pues estuvieron fascinados. O sea, era una pintora, pero entonces las mujeres no tenían permiso para pintar, a no ser que fuesen hijas de nobles, no podían vender sus cuadros, no podían pintar desnudos, o sea, eran, bueno, pues, en fin, estaban absolutamente marginadas. Y yo creo que eso hizo, primero, que los cuadros de Sofonisba fuesen perdiendo la identidad de quien los hizo, aunque ahora se está recuperando, y luego pues que fuese marginal en la historia de la pintura, ¿no? ¿Era necesario reivindicar su historia? Hombre, yo creo que sí. A mí me encanta Sofonisba. O sea, yo veo sus cuadros y me encantan, me parecen preciosos. Y bueno, pues hay que decir, oye, mire usted, el cuadro más bonito, el retrato más bonito que le hicieron a Felipe II, resulta que es de ella. Oiga, hay que reivindicar, hay que volver a traer al conocimiento general que, bueno, que hubo allí un ser oculto y tal, misterioso, llamado Sofonisba Anguissola, que pintó unos preciosos cuadros. Hay que recuperarlo, porque la historia también consiste en recuperar la memoria perdida, ¿no? Claro. Coincido con usted en que Felipe II fue un personaje muy interesante que quizás en su vida pública aparecía como un hombre bastante conservador, sin embargo, en su vida privada, pues él era un hombre renacentista. Sí, sí, sí. Hombre, Felipe II le toca una época muy mala, que es el Mm. enfrentamiento, digamos, protestantismo-catolicismo, Claro, toda la controversia europea, todo lo que hace nacer además la leyenda negra, esa leyenda negra que los españoles seguimos, en fin,
no sé, que nosotros hubiésemos sido los primeros que, en fin, que establecimos las relaciones interraciales como una cosa natural y que seamos los, como decimos aquí, los malos de la película, o sea, es un poco sorprendente, ¿no? Y Felipe II le tocó esa época de unos enfrentamientos religiosos, políticos, bélicos Mm. terribles en Europa y bueno, pues le tocó la parte peor y quedó, Claro, y él y todo lo suyo quedaron como algo rechazable y abominable. Pero oiga usted, el apartheid ha seguido funcionando en el mundo hasta hace 40 años o 20 años. Él, ya la generación anterior a él había terminado con esto. Ojo, ojo. así es. A mí lo que se me hace muy interesante también de Felipe II es su relación con la alquimia. Ah, sí, también, también, porque siendo un Mm. hombre, como dicen, tan católico, tan etcétera, también creía mucho en los temas de la alquimia. Una de las torres del Escorial, el Escorial, por ejemplo, aquí ha sido muy abominado porque, claro, el franquismo procuró acercarse mucho a ese tema. Pero yo, que el Escorial, desde que lo vi por primera vez, me fascinó. Ahí está el nacimiento de toda la arquitectura contemporánea. Incluso ahí están un poco los orígenes de los rascacielos americanos. Es así, porque es que es una Claro, arquitectura nueva, deslumbrante, ¿no? La sencillez, y eso, caramba, el que está detrás de eso es Felipe II. O sea y una de las torres del Escorial era una torre dedicada a la alquimia, efectivamente. así es. Y es algo La, que me interesaba, ese mundo misterioso de por qué hay tantas cosas extrañas en la naturaleza que entonces la ciencia no había conseguido, en fin, interpretar o descubrir, ¿no? Pero yo sí, yo en él veo cosas, francamente, su relación con el arte, su relación también con la alquimia, su relación con la naturaleza. Él se va al Escorial mm, porque allí puede tener unos jardines preciosos. El que haya visitado el Escorial y vea el lugar donde vivía Felipe II se da cuenta de que era un hombre modesto, no era vive en un claro, pequeño lugar, o sea, no era, y a él le encantaba eso, la naturaleza, la vida en el bosque. Es un personaje peculiar, Felipe II. Pero así la es. leyenda negra lo ha convertido en el peor sujeto de la historia, ¿no? Y el Escorial interesante, la arquitectura sagrada, ¿verdad? Que todo en el Escorial, las medidas, etcétera, son números pues simbólicos. Sí, 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 todo eso La, está bajo. la geometría. Sí, sí, es algo asombroso, ¿no? José María, volviendo a Sofonisba, ¿por qué casi no se sabe de ella? ¿Por el solo hecho de ser mujer? Yo creo que sí. Yo creo Mm. que en eso influyó. Ojo, yo soy feminista, pero no soy este radical feminismo que está apareciendo, que terrible, que va a cambiar hasta los libros no sé, hasta los libros de Mark Twain o sea, porque es que ahora está empezando como un renacimiento de una censura estúpida. Oiga, Claro, dónde estamos entrando, ¿no? Pero así es. el problema que tuvo el sofonismo fue ese, bueno, pues que entonces eso, las mujeres no podían pintar, no, en fin, las mujeres de cultura o noble, porque ella era de una familia noble pero pobre, pues sí, tal, pero en fin. Y a mí me parece que eso, como decía antes, es un interesante descubrimiento y hay que volverlo a sacar aquí a la luz. O sea, además, en este momento en que estamos viviendo un renacer del feminismo sano, porque el feminismo loco a mí me interesa, es como el machismo loco, no sé, a mí esos radicalismos no me interesan lo más mínimo. Me parecen incluso dañinos para la democracia, ¿no? Mm. Pero bueno, el personaje hay que recuperarlo porque merece la pena artísticamente. ¿Con qué problemas se enfrentó al buscar información sobre la historia de Sofonisba? Escuché en una entrevista que le hicieron que hay muy pocos libros sobre Sofonisba. Bueno, pues sí, hay pocos libros. Entonces yo aproveché lo que había y referencias que se hacían a cosas que yo luego iba a profundizar en ellas, etcétera, ¿no? Eh, por ejemplo, en la primera de las tres mujeres del siglo de oro que yo trabajé, que fue Lucrecia de León, antes dije que había sido Oliva Sabuco, pero no, fue Lucrecia de León, como le dije,
me sirvió de mucho el Archivo Histórico Nacional, claro, porque allí hay todo el papel que uno se imagina. La Inquisición lo guardaba todo, ya está todo. Ahora, en el caso de Sofonisba hay libros interesantes. Yo cito uno de una escritora, Pizzagalli, que es francamente interesante porque habla muy bien de la época, de cosas, y claro, al remitirte a cosas que son reales, tú vas a esas cosas reales y profundizas, ¿no? O sea que con la materia que hay es posible hacer una biografía, vamos, yo creo que sólida de Sofonisba. Algo que siempre se ha debatido es si España contó o no con un renacimiento. Usted que ha explorado tanto estas épocas, ¿cree que España en efecto contó con un renacimiento? Pues sí, yo creo que hubo un renacimiento. Hombre, no lo vemos más. Por ejemplo, yo ahora voy a coordinar dentro del el congreso que va a haber, es el congreso que se celebra cada 3 años, el Congreso de la Lengua, que se iba a celebrar en Arequipa, que no se puede celebrar, de las academias de la lengua española, la vamos a celebrar en Cádiz y yo voy a coordinar un panel, llamas panel, sí, una sesión dedicada al mestizaje, y dentro de esa sesión va a haber una ponencia dedicada al arte mudéjar, que es un poco también esas cosas, caramba, son muy españolas. Y en España hubo un renacimiento, igual que hubo una mezcla de estilos y hubo un progreso del románico al gótico. O sea, España no estuvo al margen del Renacimiento, todo lo contrario, estuvo en el Renacimiento. Lo que pasa es que, caramba, también el tema religioso fue muy importante, pero también lo fue en Italia, y sin embargo Italia vio crecer también su Renacimiento. Claro. En la novela Posible convergen tres relatos, como usted ya mencionó, que es el de la vida de Sofonisba, es el suyo escribiendo un diario desde el confinamiento, y es también el relato de la bibliotecaria que se siente atraída por la figura de Sofonisba. Me gustaría preguntarle cómo se entrelazan estos tres relatos y de qué manera la figura de Sofonisba es o no el eje central, o si usted es el eje central de esos tres relatos. La novela Posible. Así es. Bueno, yo jugué a eso. Primero, como a mí me gustan mucho los números, como a Felipe II, no creo en designios, en fin, no, pero me encanta la tríada, me encanta, y además soy consulto siempre el I Ching chino, ¿no? Claro. Porque me gusta siempre, hombre, este número significa esto o significa lo otro y tal. Pensé, caramba, vamos a ver. Podían ser, estuve dándole vueltas, 21 capítulos, que es un número muy del I Ching. Luego que estos 21 capítulos pertenezcan a 3 partes distintas, por lo tanto son 7 capítulos cada uno. Y luego que se vayan alternando desde 3 perspectivas diferentes. Uno, la tercera persona, que va a narrar a Sofonisba; otro, la segunda persona, que va a narrar en fin, a mí, o sea, digamos, mis aventuras; y luego la primera persona, que va a ser la que va a proyectar la vida de la bibliotecaria y de su relación con ese siniestro individuo, ¿no? Bueno, vamos a ver, no lo sé. En general la novela ha tenido buena recepción, ha gustado en general. Ahora, cada uno puede leerla como quiera, puede pensar, esta es la novela de Sofonisba, esta es la novela de Merino en el confinamiento, esta es Claro. la novela de la bibliotecaria que ve el fracaso sentimental de un tipo que es un gran pintor y al mismo tiempo es una abominable persona. O sea, bueno, eso se lo dejo al lector, porque a mí esas cosas me gustan, lo he hecho siempre. En mis novelas normalmente he hecho ese tipo de juegos, ¿no? Y bueno, pues no sé, lo que diga, usted ha dicho que le ha gustado, estupendo, pues me siento muy satisfecho. ¿Quién piensa que es el protagonista del libro? Pues en alguna ocasión Sofonisba, en otras ocasiones usted.
Yo creo que juega muy bien con esa parte y estaba pensando en Unamuno, sobre todo en Niebla, Bueno, donde se mezclan los relatos. No, hay influencia de Unamuno, me parece, ¿verdad? mire, Niebla fue la novela moderna que yo descubrí. Debía tener Claro, 12 o 13 años. Niebla. Claro, Niebla la llevo ahí puesta, la niebla, la mejor niebla. Porque sí, para mí Niebla fue espectacular. Es decir, el juego metaliterario, cómo de pronto un exactamente, personaje entra en la realidad y cómo la ficción entra en la realidad y la realidad a su vez entra en la ficción, me claro. fascinó. Me fascinó. Y eso lo tengo seguramente, lo ha visto usted muy bien, porque eso lo llevo puesto. Y de alguna manera Cervantes también hacía eso, ¿verdad? En el Bueno, Quijote. es que Cervantes, yo precisamente como estoy tan, no digo adiestrado, pero por lo menos lo veo con tanta familiaridad, el Quijote, en la segunda parte del Quijote, resulta que ya está escrita la primera y ya la gente lo puede leer. Exactamente. No, es asombroso el juego metaliterario cervantino y efectivamente yo creo que en eso Cervantes fue tal vez el descubridor, el primero que lo hizo. Claro. Y José María, el confinamiento obviamente es un tema central en su novela. ¿Cree usted que el confinamiento sirvió para revalorarnos como seres humanos? ¿Fue para usted un ejercicio de introspección? Pues mire, creo que a unos tal vez nos sirvió y a otros no tanto. Le voy a decir por qué. Nosotros, por ejemplo, en la Real Academia, después del mes ese terrible, no, incluso seguimos celebrando reuniones telemáticas, como la que estamos teniendo usted y yo. Bueno, claro, nosotros en la Academia tenemos las reuniones de las distintas comisiones y luego la reunión del Pleno. En las distintas comisiones, como somos 6 o 7, bueno, todavía 6 o 7 podemos hablar por aquí. Pero en un pleno, el pleno era abominable, lo digo sinceramente, porque somos 40, 30 y tantos o 40, y claro, no caben en una pantalla de un televisor, etcétera. Bueno, era aburridísimo, 1 hora y pico hablando de cosas y tal. Bueno, y por eso, en cuanto pudimos, recuperamos las reuniones presenciales y la gente que no iba, teníamos pantallas delante para que la gente que no iba estuviese en las pantallas. Bueno, y presencial y telemáticamente aquello funcionaba bien. Pero yo creo que en otros aspectos, muchos aspectos no ha sido positivo, porque no es bueno que si nos podemos comunicar presencialmente, lo hagamos telemáticamente. Esto me parece un descubrimiento maravilloso, esto que estamos haciendo ahora, a tantos kilómetros en un desfase horario y tal. Aquí estamos hablando usted y Claro, yo, como si estuviésemos así es. sentados yo allí o usted aquí, ¿no? Eso es Claro, maravilloso. Pero en otros aspectos yo creo que ha servido para incomunicar a la gente. Porque nosotros, el Homo sapiens, se caracteriza no solo por la riqueza, por un lenguaje que cada vez se va enriqueciendo más y le permite descubrir cosas nuevas y descubrir la ficción y desde ahí inventar tantas cosas, etcétera, sino también porque estaban reunidos. La gente se reunía y contaba cuentos, contaba historias, o sea, pero de una manera presencial. Esta reunión que teníamos en las primeras cuevas del Homo sapiens son fundamentales para nuestra estructura social y sentimental. ¿Cómo? Y yo creo que, sin embargo, el confinamiento sirvió para que ahora se utilice cada vez más lo telemático. exactamente. Incluso muchas clases en colegios y tal, no, hombre, los niños tienen que estar juntos, los chavales tienen que jugar, tienen que estar juntos y tiene que haber una relación vital material, no esta relación maravillosa que pertenece a la gran tecnología, pero esto no debe ser lo normal en la vida cotidiana. Coincido con usted. De alguna manera, la figura de Sofonisba, el personaje, le ayudó a sobrellevar la pandemia. ¿Hay algo en Sofonisba que lo motivaba quizás pues a seguir escribiendo? Mire, me enamoré de Sofonisba. Con el permiso de mi esposa, me encantó. Porque es un personaje maravilloso, vamos, cariñoso, dócil, pero cuando tiene que tomar una decisión, Sofonisba toma una decisión. Claro. Sin embargo, por ejemplo, cuando se casa, en contra de la familia, en contra.
Pero, por ejemplo, Felipe II, un hombre tan, al parecer, adusto y autoritario, a pesar de todo, le ayuda a Sofonisba. Es decir, que Sofonisba tenía una personalidad que conquistaba a la gente. Era una persona de gran creatividad pictórica y al mismo tiempo debía ser una persona, bueno, incluso cuando Van Dyck la va a ver cuando ella tiene ya más de 90 años, y que ella ya no ve porque ha perdido la vista, que siga esa señora haciendo reuniones para hablar de cultura, etcétera, etcétera, que tenga esa entrevista con Van Dyck, me parece que tenía una personalidad, una vitalidad generosa, estupenda, ¿no? Por eso, sí, me encantó profundizar en Sofonisba porque me ayudó a llevar la oscuridad de ese horrible mes y de todo lo que fue el inicio de la pandemia, ¿no? Claro. Otro personaje del cual ya usted lo ha mencionado es Don Quijote y se menciona bastante su obra en la novela Posible a través del Quijote. No sé si nos quiere hablar un poquito de esta obra que yo personalmente no la he leído aún, sobre qué va a través del Quijote y qué importancia ha tenido para usted la figura de Don Quijote a lo largo de su vida. Mire, yo he descubierto con los años que el Quijote lo que nos dice, porque nos ha dicho de todo y nos seguirá diciendo, pero nos dice algo muy importante. Cree en tus sueños y lucha por tus sueños. Eso es el mensaje profundo del Quijote, ¿no? Bueno, y yo en estas sucesivas lecturas que he ido haciendo de él a lo largo de la vida y aprendiendo, en fin, yo ya soy amigo de Don Quijote y de Sancho y de todos, del cura y en fin, de Dulcinea. Incluso me he atrevido a decir, dentro de unos días tengo que ir a dar una charla con ese libro a un pueblecito manchego llamado Miguel Esteban, que está a una legua del Toboso. Y yo, claro, como todo el mundo puede opinar, y además yo el libro, a través del Quijote, empiezo citando esa frase del preámbulo, del prólogo, que es donde empieza el Quijote, no, desocupado lector, me podrás creer que quisiera que este libro, etcétera, no empieza en un lugar de la Mancha, empieza ahí, porque ahí empieza una voz absolutamente renovadora. Entonces, un día por una boda tuve que ir a Miguel Esteban. Y yo dije, caramba, Miguel Esteban. Miguel Esteban se llamaba así ya en la época quijotesca. Esto está al lado del Toboso. Entonces, ¿por qué un señor de un lugar de Argamasilla iba a estar enamorado a 50 kilómetros entonces de una señorita, de una muchacha del Toboso? Entonces pensé, Miguel Esteban, en un lugar de cuyo nombre no quiero acordarme, el guiño que puede hacernos Miguel es que no quiero acordarme porque me llamo Miguel. Y entonces no lo Claro. digo en el libro, ¿eh? Pero bueno, es una suposición que Cervantes la autoriza porque al principio dice, en el prólogo dice, de este libro podrás decir lo que quieras, o sea, podrás hablar de él y decir lo que quieras. Bueno, es un guiño, pero yo pensé, hombre, voy a escribir una especie de relectura del Quijote, ¿eh? Que sea jugando con personajes míos, por ahí sale Sabino Ordaz, que es un personaje que inventamos Luis Mateo Díez, Juan Pedro Aparicio y yo, y que colaboró en la prensa mucho tiempo, éramos nosotros, con una cosa llamada Las cenizas del Fénix y tal. Y luego voy a meter al profesor Eduardo Souto, que es otro personaje que yo me inventé y tal. Y estos va a ser un curso de verano, el profesor Souto va a ir a La Mancha, y al hilo de eso yo voy a ir repasando todos los capítulos de la primera parte del Quijote. Luego voy a meter el Avellaneda, porque yo aconsejo a todo el que quiera leer el Quijote que cuando acabe la primera parte lea al malvado Avellaneda, y luego cuando acabe el malvado Avellaneda vaya a la segunda parte del Quijote. Y eso es lo que hice. Pero claro, al hilo repaso los capítulos, les doy una vuelta, pues en fin, cuento cuentos, o sea, repaso el Quijote desde una perspectiva absolutamente personal y, en fin, con el permiso de don Miguel de Cervantes, ¿no? Y claro, lo que también lo cargué fue de ilustraciones. He metido todas las ilustraciones, la historia de la ilustración, desde que empiezan las primeras ilustraciones de Quijote hasta nuestros días. Los últimos son Mingote, en fin, pero ahí están todos. Están
prácticamente todos los grandes dibujantes del Quijote. O sea, es un libro interesante. Lo editó una editorial pequeña pero delicadísima, que es Reino de Cordelia, y yo estoy encantado con el libro, ¿no? Porque, y luego es un libro, pues eso, ya le digo que dentro de unos días tengo que ir a Miguel Esteban a hablar de él y voy encantado, ¿no? Pero he estado Claro. en muchísimos sitios hablando a través del Quijote. Pues yo le extiendo una invitación para este programa en un futuro cercano para hablar de esa obra. Qué le parece? Ah, muy bien, encantado. Sí. Me gustaría preguntarle algo que a mí se me hace muy interesante y creo que es todo un honor, es que usted es miembro de la Real Academia Española, lo cual yo considero es pues quizás el máximo honor para los que nos dedicamos a la lengua, a la literatura. ¿Cómo y cuándo ingresa usted a la Real Academia? Pues mire, ingresé en el año 2008. Tomé posesión en el 2009, porque yo quería que en la toma de posesión estuviese mi hija Ana, y como mi hija Ana estaba en Estados Unidos, pues esperé un momento, y desde el 2008, desde 2009, allí estoy. Me encanta ir a las comisiones, al pleno, porque además la academia, si uno es académico, tiene que trabajar. O sea, estamos con la lengua, tenemos una relación entrañable con las academias americanas y, bueno, y las otras academias, la Academia Guineana, en fin, hay, incluso estos años, en fin, se ha creado la Academia del Sefardí, en fin, Mm. tenemos también una buena relación, pero la relación con las academias americanas es absolutamente entrañable. O sea, siempre hay académicos de las academias americanas aquí, en Madrid, están unos meses, ¿no? Y bueno, y tenemos una relación porque todas las palabras procuramos que estemos todos de acuerdo para cuando aceptamos una palabra nueva o cuando modificamos el sentido de una locución, de lo que sea, pues que estemos de acuerdo a todos. Y en ese sentido tenemos una relación entrañable con todas las academias, lo cual para mí es una satisfacción. Y bueno, pues es un trabajo interesante. Ahora trabajamos, no nos estamos quietos. Tenemos también un equipo lexicográfico de alta categoría, o sea, gente muy interesante. Y aquí estamos metidos defendiendo el español, ¿no? Claro, Procurando que no se nos descomponga. así es. ¿Cómo se elige a un miembro de la Real Academia Española? Bueno, pues mire, la Academia Española tiene eh, tantos miembros como palabras del alfabeto, 23. Pero además tiene nuevos que se han creado también. Esas son las mayúsculas. Luego hay otras minúsculas que hay, me parece, 10 o 12 más. Bueno, o tal vez un poco más. Y los miembros de la academia son los que proponen, cuando hay una vacante, proponen eh, tres académicos, proponen un académico nuevo y pues, se vota, voto secreto, y la votación decide si entra o no entra, y si hay dos que se proponen, pues entra uno o no entra el otro, en fin, es así, por un sistema democrático de voto secreto. ¿Y usted siempre quiso ingresar a la Yo Real no, la verdad Academia? es que no lo había pensado, no pensé, incluso yo creo que, por ejemplo, unos años antes que yo entró mi estupendo amigo Luis Mateo Díez, y él jamás pensó, pero buen día de pronto te llaman y claro, y dices, "Uy, pues qué bien, ¿no?". Hay gente que quiere entrar y no entra y sufre mucho. Es mejor que Claro, no quieras entrar, vamos, que no estés deseando entrar para no sufrir, porque un buen así día es. puedes recibir la alegría de que te hacen académico. ¿Cuál es la función actual de la Real Academia Española? Bueno, pues es un poco cuidar nuestra lengua, ver las palabras nuevas que entran, sobre todo anglicismos, que entran muchos, ver Ah, que estas palabras, si realmente están, como yo digo, una palabra nueva, venga de donde venga, siempre hay que aceptarla si no tiene en España, en el español, una palabra que lo defina. Por ejemplo, cuando entra fútbol, que aquí se llamó balompié, pero balompié duró muy pocos años porque volvimos al fútbol y ahora ya es una palabra de la lengua española, fútbol. Es que el fútbol no existía. No existía el balón, no existía no sé, muchas palabras. El tren, por lo visto, el tren son anglicismos que vinieron a través del francés. Tren, estación,
ferrocarril. Bueno, pues cuando estas palabras son nuevas, dicen algo nuevo, hay que introducirlas en el idioma. Y nosotros estamos un poco cuidando eso, qué palabras van a entrar nuevas, qué palabras se han hecho ya viejitas y tienen que pasar al diccionario histórico, porque las palabras no se deben perder, pero tiene que haber un diccionario histórico. Bueno, pues es estar un poco al tanto de eso. Hay gente que nos propone de pronto una palabra, oiga, esto está mal dicho porque no sé dónde, en mi pueblo, entonces lo estudiamos, vemos qué carga semántica tiene, léxica, cuánta gente, en cuántos diccionarios de pronto encuentras cosas similares. Bueno, pues es un trabajo, por un lado, de investigación, de estudio y de procurar mantener vivo y vigente y vigoroso esta lengua tan hermosa que hablamos, ¿no? Lo Claro. terrible es cuando de pronto, perdón, entra un extranjerismo y echa a una palabra que ya tenemos, porque además de esa palabra van a fallecer todos los sinónimos. Por lo tanto, hay Claro. que tener mucho cuidado con las palabras extranjeras que entran, ¿no? Y bueno, el lenguaje pues es un organismo vivo en constante evolución. ¿Cree usted que es necesario que una institución proteja el lenguaje? Mire, hay quien piensa que no, que es absurdo y que no tiene sentido, pero los idiomas se pueden descomponer facilísimamente. Yo creo que el que Así es. haya una vigilancia, en el mejor sentido, porque nosotros no somos guardianes, somos, ¿cómo le diría yo? Somos como una persona que cuida un jardín, somos jardineros, estamos allí, que las flores crezcan, que no crezcan, tal. Hombre, de pronto llega a lo mejor una especie nueva, pues qué bonita. Oye, cuidado que ahí hay un bicho que está, ese bicho hay que ir a por él, que tal. O sea, nosotros no somos los propietarios, los propietarios de la lengua son los hablantes, son los que hablan. Y en este caso los hispanohablantes, que estamos dispersos por el ancho mundo, porque en Estados Unidos va a ser dentro de poco, van a ser 60 millones, van a ser el número mayor de hispanohablantes, ¿no? Pero claro, yo creo que es conveniente que haya por lo menos en la tradición latina, esta, que tal vez no tiene que ver con la tradición anglosajona, no tiene que ver. Pero en la tradición latina, ya estoy hablando ya desde los tiempos romanos, ¿no? Que afecta también a Francia y a Italia y a muchos otros sitios, pues siempre ha habido en fin, una idea de crear normas para mantener las cosas, ¿no? Una idea normativa. Y en este sentido, pues yo creo que no está mal que haya una institución que con todo respeto, oiga, usted, en fin, diga, mire, yo creo que debemos ir por ahí. Ahora, a lo mejor la institución llega un momento en que efectivamente dice, no, efectivamente, ya la gente no lo dice así, pues vamos. Pero, por ejemplo, a mí me dicen mucho, ¿cómo es posible que en la academia hayan aceptado almóndiga? Y yo digo, un momento, vaya usted a ver lo que dice, porque claro, esa palabra la dice mucha gente. Un extranjero que haya oído almóndiga tiene que poder ir al diccionario y encontrar almóndiga, pero encontrará que pone vulg, es decir, palabra vulgar, y luego al lado dirá albóndiga, para que este señor vaya a albóndiga, ¿no? Bueno, pero Claro. eso tenemos también que cuidarlo, ¿no? Porque a veces hay esas palabras absurdas, pero que son tan comunes y están tan habladas que hay que meter esa palabra y decir, no, mire, la correcta es esta otra. Pero eso yo creo que no está mal, que haya quien lo controle en cierto modo y lo cuide, ¿no? Así es. Últimamente se desató en las redes sociales esta controversia de si solo lleva acento o no con solamente. Me gustaría preguntarle, ya que tengo un académico enfrente de mí, ¿hay que ponerle acento a solo cuando es referente a solamente o no? No, mire, cuando signifique solamente, sí, yo lo pongo. Yo soy de los que lo pongo. La teoría Ok. general, y además ahora está permitido, ¿eh? Mm. Pero yo lo he puesto siempre. Entonces, porque claro, no es lo mismo mm, estoy solo que solo puedo pensar en ti, ¿eh? No es lo Es mismo. correcto. Y entonces yo creo que cuando sea un adverbio y tenga esa significación de solamente, yo creo Mm. que hay que ponerla. Ahora, la academia en este momento es totalmente, en fin, respeta el que no se ponga y no pasa nada, ¿eh? Ya. Yo Así lo que seguiré poniendo. muy bien, perfecto.
Me gustaría preguntarle, ¿cómo ve usted el panorama actual de la literatura española? ¿Cree usted que aún tiene futuro la literatura? ¿Qué me está preguntando usted? Qué terrible pregunta. Mire, yo creo que no sé lo que va a pasar, no lo sé. Pero si perdemos la palabra escrita, efectivamente, ya he visto niños, incluso mi nieta, que es muy lista, escribe, pero escribe con mayúsculas. O sea, se está perdiendo la caligrafía y yo creo que la caligrafía no es una cosa antigua, es una manera de ejercitar la cabeza y Claro, de jugar un poco a construir materialmente lo que uno está pensando. Es decir, no debemos abandonar eso. Por supuesto que yo trabajo en el ordenador, pero muchas notas cuando eh, las escribo, lo meto otra vez, imprimo, vuelvo, en fin, no pierdo la caligrafía, no pierdo, y creo que el pensar que se puede perder eso, no sé, el libro, este aparato, mire, yo en este ordenador, en uno de la misma marca, Mac, hace años escribí un libro de cuentos, bueno, surgieron cosas, me dediqué a ellas, etcétera, etcétera, y me olvidé. Y hace relativamente poco, en otro sitio que tengo, en el campo, tengo una casita, tengo un ordenador allí, abrí y dije, anda, si está este libro que yo empezaba, que era como el juego de la oca, era algo así, hombre, pues voy a sacarlo. Ha muerto. Han pasado como 18 años. Entonces me han dicho, es que tú no entiendes de esto, llévaselo a un experto. Se lo lleva al experto y dijo, no, mire usted, ha muerto porque han cambiado las aplicaciones de tal modo que esto ya ha muerto. O sea, en 18 años yo he perdido un libro. Oiga, esto tengo allí el libro de... ¿Me permite un momento que se lo enseño? claro. Sí, claro. Esto es, esto es la edición de Oliva Sabuco de Nantes, eh, de su primer libro, de este libro que le dije, que es una edición del año 1718. Está perfecto, perfecto. Se lee maravillosamente. Además, a mí, de chaval, me gustaba la dedicatoria que le hace ella al rey Felipe II, precisamente, ¿no? Que decía, bueno, bueno, hay una dedicatoria, pero la letra es estupenda. Sí. La portada es de pergamino. Aquí está. Han pasado todos estos años y sigo teniendo este libro en casa y no ha pasado nada. En cambio, han pasado 18 años y he perdido un libro por el... Entonces, las nuevas tecnologías son maravillosas en lo que nos ayudan, pero ojo, pueden ser peligrosísimas en lo que nos perjudican. Perder Claro. el libro, perder la escritura manual, en fin, no sé a dónde nos puede llevar. Yo en eso no soy nada optimista. Ya para terminar, me gustaría preguntarle en qué está trabajando actualmente, en alguna novela, algún libro de relatos. Yo alterno la novela con el libro de cuentos. Mm. La alterno, porque cuando acabo una novela me obsesiona tanto que sigo pensando en ella continuamente. Y entonces un día dije, ¿qué hago? Y entonces pensé, bueno, a lo mejor voy a escribir unos cuentos. Y me di cuenta de que lo bueno es cambiar, es pasar a otro género. Es ideal. Y yo siempre lo he hecho. Al acabar novela, libro de cuentos. Al acabar libro de cuentos, porque luego al final empiezas a pensar en cuentos absurdos que ya no tienen sentido y estás ahí, voy a pensar una novela. Y ahora estoy trabajando con un libro de cuentos canónicos y de cuentos cortitos, de minicuentos, cuentos y minicuentos, porque voy Claro. a alternarlos. ¿Qué opina usted de toda esta cultura de la censura? Bueno, ya mencionó algo que estamos viviendo actualmente, De la cultura de, de la censura, pues de estar mire, cambiando palabras no, de... no, a mí eso me parece terrible. Eso es como volver a la Inquisición, es lo mismo. Lo siento mucho, yo puedo estar en desacuerdo totalmente de lo que dice este autor, pero yo tengo que respetar lo que él ha Claro. escrito.
porque eso otro va en contra de casi de los derechos básicos, de los derechos fundamentales del ser humano. Eso va en contra de la democracia y y de la constitución, de las buenas constituciones. No, no se puede tolerar. ¿Cómo que van a modificar ustedes a Roald Dahl? No, no tienen Exactamente. ustedes derecho. Eso es, bueno, es censura propia de la Santa Inquisición. Eso es inquisitorial. Estoy totalmente en contra. Puedo no estar Claro, de acuerdo con un autor, pero yo tengo que respetar su obra, eh, así por es, encima de todo. así es. Pues hemos terminado, José María. Le extiendo la invitación para hablar específicamente del Quijote en un futuro cercano. No sé si usted quiera agregar algo más. Nada, que ha sido un gusto charlar con usted, don Luis, y bueno, y nada, si quieren que hablemos de A través del Quijote, que sería un gusto, porque hablaríamos de muchas cosas también, pues nada, estoy a su disposición. Y espero que, Pues bueno, que esto... Yo es que hablo demasiado, lo sé, ¿qué le vamos a hacer? no, pues fue un honor tenerlo por aquí. Muchísimas gracias y pues eh, nos juntaremos de nuevo seguramente. Muy bien. Mire, mi abuelo decía, cuando yo era niño, hasta la próxima, si no es antes. Así es. Pues Adiós. muchísimas gracias. Un saludo hasta Madrid. Me parece que está en Madrid, ¿verdad? Sí, En estoy estos en Madrid. momentos. Yo estoy en El Paso, Texas. Así que Ah, muy bien, pues nada. un saludo Saludos desde al Texas. paso. Nombre español, por cierto. Así es. Muchísimas gracias y muchas gracias, amigos. Nos vemos en otra emisión. Muy bien. Adiós.